Estas mujeres cometieron crímenes atroces que dejaron a la sociedad perpleja, haciéndose las mujeres más crueles y enfrentándose a condenas de por vida o incluso la muerte. Hoy en el canal te revelamos las 10 mujeres más despiadadas reaccionando a su sentencia, en la cual su destino quedó marcado de por vida. Pero antes, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Número 1. Elizabeth Escalona. Era una madre de 23 años con 5 hijos. Fue arrestada por torturar a Jocelyn, su hija de 2 años, castigándola por un problema de entrenamiento para ir al baño. Elizabeth golpeaba a Jocelyn con un zapato y un cinturón. La niña estuvo en coma varios días luego del ataque, pero afortunadamente sobrevivió ante la golpiza que estuvo por arrebatarle la vida. La madre fue acusada de lesiones en primer grado a un niño. Se descubrió que la abusiva madre golpeaba a sus hijos con frecuencia y consumía drogas. Aún así, suplicó por piedad, alegando que fue abusada sexualmente cuando era un infante. El juez la declaró culpable a 50 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Al escuchar su sentencia, se inclinó a llorar desconsoladamente, suplicando piedad. Número 2. Michelle Blair, de 36 años, fue arrestada por el asesinato de 2 de sus 4 hijos. Se declaró culpable de homicidio premeditado sin ningún tipo de negociación con los fiscales por asesinar a su hija de 13 años y a su hijo de 9 años. Esta despiadada madre tuvo a los cadáveres de sus hijos durante un año en un congelador y tras una orden de desalojo fue descubierto el atroz crimen. Michelle alegó que había asesinado a sus hijos porque ellos habían violado a sus hermanos. Michelle fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y ante la lectura de su sentencia no mostró ningún arrepentimiento. Inclusive se dirigió al juez diciéndole que no tenía ningún remordimiento por golpear y sofocar a sus hijos, y que no se arrepentía de haber matado a esos demonios. Número 3. Tatiana Fusari, en conjunto con su esposo Seth Welch, fueron acusados de asesinato agravado y abuso infantil en el condado de Kent, en Michigan, después de que las autoridades encontraran evidencia para creer que por razones religiosas y desconfianza en los médicos, los padres privaron a su hija de un debido tratamiento. La autopsia de la bebé de 8 meses determinó que la pequeña había muerto de desnutrición crónica y deshidratación, debido a la negligencia y creencias religiosas de sus padres. El juez impuso cadena perpetua para ambos padres y declaró que habían causado daños físicos graves a un niño. Tatiana no podía creerlo, y lo que hacía era sollozar y sacudir la cabeza, sabiendo que toda su vida iba a estar tras las rejas. Número 4. Bonnie Duarte, de 28 años, se declaró inocente de 3 cargos de asesinato en segundo grado y un cargo de conducir bajo la influencia del alcohol. 3 estudiantes fueron asesinados en un accidente el 29 de marzo de 2018 en la Pacific Coast Highway, a causa de la negligencia al manejo de Bonnie. Durante el juicio fue condenada a más de 50 años de prisión por conducir bajo los efectos del alcohol, que acabó con las vidas de estos 3 jóvenes. Duarte escuchó su sentencia y rompió a llorar. Se dirigió a las familias pidiendo perdón. Dijo que no había pensado en las consecuencias de sus actos y que lo sentía de verdad, pero no hay lágrimas ni disculpas que puedan devolver las vidas que se perdieron. Número 5. Diana Jane Lovejoy. Planificó el asesinato de su ex esposo con ayuda de un instructor de armas de la Marina, después de perder en una batalla por la custodia de su hijo de 3 años y una indemnización que un juez estipuló, en la que Diana debería pagar a Greg $120,000. Lovejoy convenció y manipuló a su instructor de armas para que le disparara a su ex esposo, logrando acertar una bala en el pecho que casi le quita la vida.
Mientras el secretario de la corte leía el veredicto, Lovejoy quedó pasmada cuando escuchó su culpabilidad y una condena de 26 años a cadena perpetua por los cargos de intento de asesinato y conspiración. Diana no soportó la presión, estaba perturbada y se quebró hasta desmayarse. Ante esto tuvieron que sacarla en camilla de la sala del tribunal. Número 6. Jordi Arias fue acusada de asesinar fría y calculadoramente a su exnovio Travis Alexander en 2008. Pero lo que realmente conmocionó a la opinión pública fue su infame foto policial en la que sonreía y cantaba Holy Night mientras estaba bajo custodia policial. Arias apuñaló a Travis brutalmente más de 27 veces en la ducha y le disparó en la cabeza dejando su cuerpo sin vida para ser descubierto días después. Al principio, Arias afirmó que no tenía nada que ver con el hecho, pero a medida que se acumulaban las pruebas en su contra, acabó admitiendo ser la asesina y trató de alegar defensa propia. Fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, reaccionando con incredulidad y una extraña serenidad. Número 7. Erica May Botts y Shania Latiz. Dos mujeres de Carolina del Sur estuvieron en la corte por el asesinato de una niña de 3 años de edad, Serenity Richardson. La niña visitó a Erica, su madrina, y la mejor amiga de su madre, quien lleva por nombre a Richardson. La niña se quedó con Erica y Shania durante 2 semanas, y en este periodo estas dos mujeres golpearon repetidas veces a Serenity con perchas de plástico y cinturones, llevándola a su muerte. Los pies de la niña eran la única parte de su cuerpo que no tenía marcas de golpes. Ambas fueron acusadas y sentenciadas a cadena perpetua, y al escuchar que pasarían el resto de sus vidas en prisión, se pusieron histéricas, cayendo al suelo y llorando descontroladamente. Finalmente las levantaron y las sacaron de la sala. Número 8. Aileen Wuornos, también conocida como Lee Wuornos, quien era una trabajadora sexual de Florida que se dedicó a asesinar a 6 hombres y a cometer robos. Pero la historia de Wuornos no es solo una historia de violencia y asesinatos. Durante su infancia fue víctima de terribles abusos a manos de su propio abuelo. Más tarde, como trabajadora sexual, fue sometida a menudo a torturas y humillaciones por parte de sus clientes, hasta que estalló. Durante el juicio, Wuornos no se disculpó y se enfureció cuando la condenaron a 6 penas de muerte. Llegó a llamar cabrones a los miembros del jurado y amenazó con volver a matar. Pasó una década en el corredor de la muerte sin mostrar signos de remordimiento o deseo de retrasar su sentencia. Finalmente, el 9 de octubre de 2002, Wuornos fue ejecutada mediante la inyección letal. Número 9. Camila Gamet. Tenía solo 32 años cuando asesinó a sangre fría, utilizando un cuchillo de filetear, apuñalando brutalmente a su novio Marshall Hill 11 veces. Y no le bastó con eso, sino que también lo sometió a una brutal paliza con objetos domésticos como una sartén y una lámpara. Gamet compadeció ante el juez y se negó a aceptar la responsabilidad de su atroz crimen. Alegó que los cargos eran falsos y que había accionado en defensa propia. Durante el juicio, Camila se mostraba irreverente, sin darle mucha importancia. Inclusive, en su rostro, se podía apreciar una sonrisa de sarcasmo. Gamet fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar su sentencia, mostró una mueca de una sonrisa sin expresar remordimiento alguno. Número 10. Sandra Lane, una abuela de 75 años, de aspecto dulce. No mostró piedad cuando se puso su pintura de guerra y acechó y asesinó a su nieto adolescente en su dormitorio. Le disparó 6 veces mientras suplicaba ayuda. Sandra alegó que disparó en defensa propia, pero su propia hija Jennifer Hoffman, la madre del adolescente al que disparó, dijo que su madre era pura maldad y que volvería a matar si tuviera la oportunidad. Con lágrimas en la cara, una piel flácida y perturbada ante lo que se le venía, Sandra fue condenada a cadena perpetua. Esta abuela de aspecto dulce
vivirá el resto de sus días entre rejas. La opinión más importante es la tuya. Cuéntanos en los comentarios. Te estaremos leyendo. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima entrega.